un podcast de Cooperativa. La miscelánea, el almuerzo con sus compañeros en La Moneda, agudiza las críticas opositoras a Kast, mientras el presidente prepara cita con los partidos esta noche en Cerro Castillo. No ha venido nadie a conversar con nosotros, dice en el diario de Cooperativa el jefe de bancada del Partido de la Gente. Habló incluso de una ley macedonia. El FMI mejora su proyección de crecimiento para Chile, sin embargo advierte riesgo de una recesión mundial debido a la guerra. El cobre y el dólar dan un respiro, aunque se espera una nueva alza de los combustibles este jueves y su posterior impacto en la inflación. Fatal encerrona en Maipú. El copiloto de un vehículo murió atropellado cuando el conductor trató de evitar el robo. Más del mundo, Dios no está con los malvados ni con los prepotentes. El posteo del Papa en medio de su polémica con Trump. Voto a voto se define el rival de Keiko en el balotaje peruano. Y en el deporte, Tabilo, debut y despedida esta mañana en Múnich. Coquimbo, Higgins, Audax y Palestino a la cancha en Copa Libertadores y la Sudamericana hoy. Además, se conocen los primeros semifinalistas de la Champions. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a las calles de Santiago, un atropello ahí en Maipú con consecuencias fatales en medio de una encerrona, parte de la agenda policial de las últimas horas. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, y partimos en el sector poniente de la capital. Precisamente hay un hombre de 32 años, murió en medio de un encerrón en Maipú. Su propio amigo lo habría atropellado intentando huir del robo de su vehículo. Esto ocurre cerca de las 3 de la mañana. En Avenida Las Torres, cerca de Avenida Las Parcelas, cuando la víctima fatal se bajaba del auto de su amigo que lo había ido a dejar a su domicilio. Es en ese momento cuando fueron abordados por delincuentes que llegaron en otro auto y los intimidaron con armas de fuego con el fin de quitarle dicho vehículo. Cuando la víctima estaba en la parte posterior del auto, este retrocedió para evitar el robo, arrollando al joven músico. Lo más llamativo es que se logra ver en una de las cámaras de vigilancia es que este conductor, una vez ya frustrado el delito, abandonó el lugar dejando a su suerte, a su amigo lesionado en el lugar. Son los mismos vecinos los que lo asisten, lo llevan hasta la clínica Bicentenario, donde finalmente pierde la vida producto de la gravedad de las lesiones. El fiscal Juan Carlos Hidalgo explicó precisamente la dinámica de este hecho. Se aprecia, la presencia de un segundo vehículo de color gris, desde el cual bajan al menos un par de sujetos quienes habrían amenazado con armas de fuego al conductor, el cual, producto del miedo y del temor que produce dicha situación, realiza marcha hacia atrás, atropellando a la persona que finalmente resulta fallecida, para posteriormente esta persona huir del lugar, el conductor del vehículo que iba a ser asaltado. Y horas más tarde, por sus propios medios, este conductor de este vehículo, autor del atropello, llegó hasta una comisaría para entregarse, aunque por instrucciones del Ministerio Público quedó en libertad a la espera de ser citado por un tribunal. Los vecinos reaccionaron consternados precisamente a la muerte de esta víctima. Escuchamos a algunos de ellos. Esta persona vuelve al mismo lugar, pero no le presta ayuda y eso es algo inhumano. ¿El conductor es amigo de la víctima? Al parecer sí. Yo solamente escuché los disparos en la noche, pero no vi nada y me parece terrible que haya escapado el conductor, pero a lo mejor también tenía miedo, no sé. Claro, y son los mismos vecinos los que dan cuenta de que escucharon disparos durante esta madrugada, lo que podría indicar que estos sujetos, además armados, habrían efectuado disparos. Esto se suma a la detención de un ciudadano haitiano en otro hecho, imputado por el asesinato de una mujer en Quinta Normal en marzo pasado. La víctima sería la jefa del presunto autor de este homicidio, que fue encontrado por el OS9 de Carabineros en Milipilla, ocultándose en un ruco. Felipe, ampliamos cualquier novedad, gracias. Buenas tardes. Vamos al norte del país, a la región de Tarapacá, para saber de una protesta de taxistas en Iquique que acusan nula ayuda del gobierno frente al alza en el precio de los combustibles. Anuncian aumento en sus tarifas. Hans Gotterbaum, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas tardes. Sí, se han estado manifestando durante toda esta jornada un centenar de taxistas. El día de hoy salió a las calles aquí en la región de Tarapacá, precisamente en Iquique, para poder manifestar su descontento por el alza de los combustibles. En paralelo, han acusado también que han recibido nula ayuda del gobierno y que en reiteradas oportunidades se han acercado también hasta la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones para poder consultar acerca del bono que fue anunciado por el ministro Quirós. Sin embargo, se han encontrado con la negativa. En paralelo también señalaron que se va a ver un alza, por ejemplo, en el pasaje que hoy cuesta 1.000 pesos, va a tener un alza del 50% a contar, de los próximos 15 días. Así lo manifestó a Cooperativa el representante del gremio de los taxistas, Mario Cejas. Subimos a 500 pesos, cobrábamos 1.000, ahora vamos a cobrar 1.500. Lo que pasa es que todo esto se hace insostenible, hay que entenderlo, es insostenible toda esta situación. Así que nosotros, por ende, tenemos que, así como está subiendo todo, nos vemos perjudicados con estas alzas de combustible del mal manejo del gobierno. Así que sí o sí vamos a subir nosotros nuestra tarifa. Y aparte de eso, demostrar también en una carta a la delegada presidencial el descontento del gremio por todo lo que está pasando con el manejo que han tenido con el reglamento Uber. No se los consultó a nosotros. Pues acá las páginas caían desde el minuto 1 de que se dio a conocer, así que no hemos recibido nada. Hemos ido a la Seremía y nos dicen, no, está caído. Claro, eran parte de las declaraciones que pudimos recoger durante esta jornada en medio de esta manifestación que comenzó en la Rotonda del Pampino, luego se trasladan por calle O'Higgins, recorren diversos puntos de la ciudad de Iquique y en estos momentos se encuentran apostados frente a la delegación presidencial de Tarapacá, donde también sostienen un encuentro con la delegada presidencial Adriana Tapia. Es Hans Gotterbarm desde Tarapacá con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, harta preocupación por la caída, esto fue noticia ayer en la tarde, de una tremenda rama en una palmera y en la Plaza de Armas, donde circula muchísima gente. De hecho, hay una persona muy malherida con esto, que estaba justo debajo del árbol. La pregunta es de cajón, ¿cuántos árboles están en esas condiciones o pueden representar un riesgo para las personas? Particularmente ahora que estamos entrando al invierno, que hay más viento, que con la lluvia sabemos que hay problemas con los árboles y con las ramas. Por ejemplo, y cuando se quieren potenciar, por ejemplo, actividades como el turismo en el centro de Santiago. A ver, Cristian Aburto, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Verónica, la Gobernación de la región metropolitana realizó el lanzamiento de la primera política de turismo de Santiago. Esto consiste en una hoja de ruta que define el desarrollo turístico de la capital para los próximos 10 años, la que fue elaborada con la participación de más de 9.000 personas y tiene como foco potenciar el turismo de forma sostenible, descentralizada y con oportunidades para todas las comunas de la región. La inversión del proyecto es de 123 millones de pesos por parte de la Gobernación y los objetivos son posicionar a Santiago como la capital del vino y la montaña, capital también global de negocios y grandes eventos, además de realizarlo con un turismo inclusivo y de calidad. También se implementó una plataforma que concentrará la oferta turística de las 52 comunas de la región con información actualizada y panoramas. Uno de los temas importantes para que esto se lleve a cabo es el tema de la seguridad, por lo que el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, afirma que hay que garantizar esta materia para el extranjero que viene a hacer turismo a la capital e insiste también que aún hay mucho que trabajar en este ámbito. La tercera misión nuestra es que Santiago sea capital del turismo sustentable, seguro y de calidad. Eso significa no solamente garantizar la seguridad ciudadana de los extranjeros que vienen a Chile, también la seguridad en los operadores turísticos. Aquí hay mucha informalidad, la seguridad es mucho más amplia que la seguridad ciudadana, implica la seguridad de toda la experiencia turística que uno tiene en Santiago y eso es lo que estamos trabajando. Por eso que hay mucho en materia de fiscalización, mucho en materia de formación y capacitación y por supuesto también de mejoras de infraestructura. Bien, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Mónica Salaguet, sostiene que era importante tener una hoja de ruta del turismo en la capital. Además, afirmó que aún se pueden generar más de 150.000 empleos en este sector. Aproximadamente 45% de los turistas que llegan a nuestro país entran por Santiago. Santiago cuenta con todos los atributos para convertirse en un gran destino turístico, pero para esto teníamos que dar este paso, tener una política, tener una hoja de ruta que nos permita ejecutar
disfrutar y avanzar de forma más acelerada. Esta es una industria que genera hoy aproximadamente 700.000 empleos en todo el país. Sabemos que podemos dar un paso importante en generar unos 150.000 más empleos en Chile si trabajamos de manera adecuada a este sector. Bien, tal como lo decían, un tema relevante para atraer al turismo es la mantención de los espacios públicos. Precisamente en la tarde de ayer una emergencia se registró en la Plaza de Armas de Santiago. Esto cuando desde una palmera cayó un conjunto de ramas, lo que dejó a una persona lesionada y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Ante esto, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, entregó detalles del lesionado y afirmó que se le colaborará en los exámenes. Está fuera de riesgo, es una persona que estaba hace 3 meses en situación de calle acá en el sector. Estamos bien preocupados de colaborarle en todos los exámenes que haya que hacer. Se le iba a hacer anoche un TAC para descartar algún daño, alguna lesión mayor, y le vamos a dar toda la colaboración del mundo porque obviamente nos preocupa, es un accidente ocurrido aquí en nuestra Plaza de Armas y él es la víctima del accidente. La mantención es periódica efectivamente. Acabamos de terminar un estudio de los árboles de la comuna, muchos de ellos con daños o con algún tipo de plagas y por lo tanto hemos tenido caída de ramas en la comuna en el último tiempo, mucho más de lo normal. Bien, como dice el alcalde de Bordes, entonces la persona lesionada está sin algún tipo de riesgo y se le prestará ayuda desde la Municipalidad de Santiago para su recuperación. Para evitar que esto vuelva a suceder, se activó el plan de podas que estaba agendado para el primer semestre de este año. Además, se realizó un estudio de los árboles de la comuna, que son alrededor de 50.000, por lo que se revisarán los resultados y se tomarán medidas para que se mantengan en buen estado. Va a tomar tiempo seguramente ese estudio, un temazo el de los árboles, porque no solo hay riesgo para las personas, hay riesgo, por ejemplo, para el tendido eléctrico, una cuestión que padecemos año a año, pese a todas las legislaciones y a todos los llamados de parte de la autoridad. Vemos tan cerca la posibilidad de quedar sin luz cuando se acerca una lluvia en cualquier momento aquí en la capital, en cualquier comuna. Cristian, gracias. Buenas tardes. Vamos a la región del Biobío, sepamos de los problemas en un liceo de Talcahuano donde fueron detenidos alumnos portando armas y droga. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. La CIP de Carabineros de Talcahuano detuvo a 2 estudiantes de 18 y 19 años, ambos alumnos de cuarto año medio del Liceo Técnico C25 de la comuna de Talcahuano. Esto luego de que tomaran el registro de ambos fotografiándose al interior de un baño del establecimiento portando una escopeta. Una vez que son detectados, se activa el operativo policial y en la sala de clases son detenidos con la escopeta, un cuchillo y también ambos portando marihuana. Detalles entregó el mayor Milton Rosell, jefe de la segunda comisaría de Carabineros de Talcahuano. 2 estudiantes de cuarto año medio se habían sacado una fotografía con lo que era aparentemente un arma hechiza y la habían publicado en una red social. Con estos datos y antecedentes tenidos a la vista por el personal CIP, se logra identificar y ubicar de manera inmediata a los 2 alumnos, los cuales al registrar sus vestimentas se encuentran en el interior del aula una escopeta artesanal, dosis de marihuana en sus respectivos envoltorios y un arma blanca. Estos detenidos son alumnos mayores de edad, de 19 y 18 años. Uno de ellos mantiene antecedentes policiales por delitos de lesiones, porte de arma blanca y violencia intrafamiliar. Ambos deberán enfrentar cargos por infracción a la ley de armas y también a la ley de drogas. Se esperan sanciones. Entrega la visión del gobierno el delegado presidencial en la región del Biobío, Julio Anatibia. Estos casos son graves. Tenemos casos desde amenazas hasta el ingreso de armas a establecimientos educacionales. Esta situación nos preocupa. Actualmente la legislación contempla pena, pero como no son suficientes, se ha presentado proyecto de ley por parte del gobierno adicionalmente al trabajo que estamos realizando en la mesa intersectorial. Todas las personas que ingresen armas, realicen amenazas o cualquier hecho asociado a delitos en establecimientos educacionales tienen que responder penalmente por las conductas que realicen. Ambos serán pasados a la control de detención y posterior formalización en el juzgado de garantía de Talcahuano. Es Christopher Espinosa desde el Biobío. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
Hablemos de política, hablemos del proyecto de mega reforma, o el proyecto misceláneo, o Macedonia, como nos dijo esta mañana el jefe de bancada del PDG. En la previa al primer cónclave del presidente Kast en Cerro Castillo, el gobierno se habla de dividir ciertas medidas con el resto de seguridad, con el resto de la reforma de reactivación económica. El polémico almuerzo del mandatario con sus ex compañeros de la Católica sigue provocando dolores de cabeza en La Moneda. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Si será en uno o más proyectos, si incluirá medidas para la clase media, si será muy gradual o no, todas esas dudas que han envuelto al mundo oficialista hoy pretenden ser contestadas. A las 20 horas, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el presidente José Antonio Kast va a recibir a los parlamentarios y a los presidentes de los partidos del sector en su primer cónclave de este mandato. La idea es unificar posturas frente a la mega reforma de reconstrucción y reactivación que será presentada ante el país mañana por una cadena nacional del presidente de la República. Y hoy desde el Ejecutivo nos comentan que hay posibilidades de separar este proyecto misceláneo en línea con presentar propuestas de seguridad por un carril diferente. Por ejemplo, el plan de reconstrucción que fue anunciado por el gobierno en los primeros días de mandato contempla el endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos y el endurecimiento de sanciones al transporte ilegal de migrantes. Esas propuestas podrían ingresar aparte en la Comisión de Seguridad Pública. Entregó su visión uno de sus integrantes, el diputado RN Mauro González. Es importante que el proyecto de reconstrucción esté enfocado directamente a la economía del país y así este proyecto se radique en la Comisión de Hacienda y pueda ser tramitado sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, respecto a materias de seguridad, es importante presentarlas, pero tienen que llegar a la comisión técnica. En este caso hablamos de la Comisión de Seguridad. Bueno, otra de las dudas que se siguen escuchando en el oficialismo es si la clase media va a estar considerada en alguna de las propuestas. Sabemos que el corazón del proyecto es la rebaja tributaria a las empresas que, según conocedores, pretendería disminuir de un 27 a un 23% en el plazo de 3 años, con gradualidad incluida. Sin embargo, se solicitan otras medidas para la clase media. Lo plantea el senador de la UDI, Sergio Gaona. Fácil opinar cuando no se tienen todos los antecedentes sobre la mesa y con la dificultad de que no contamos con toda la información respecto al plan de reconstrucción que presentará el gobierno. Sin embargo, tenemos la certeza de que el gobierno presentará la mejor alternativa para los chilenos y chilenas, especialmente centrados en la clase media, donde hay que preocuparse muchísimo de que ese grupo importante de la población no quede fuera de las medidas para mejorar su condición y calidad de vida. Así que tenemos confianza en el gobierno y esperamos que precisamente, además de la preocupación por los más vulnerables, hay una especial preocupación por la clase media de los chilenos y chilenas. Bueno, ajustarse el cinturón, permitir que las empresas puedan contar con más recursos para la inversión es el espíritu de esta ley, pero ese relato choca con el polémico almuerzo que ofreció el presidente Kast a sus ex compañeros de universidad en dependencia de este palacio, del Palacio de la Moneda. Hoy el presidente de la Cámara, el diputado UDI, Jorge Alessandri, sumó un matiz a lo que había planteado la vocera el día de ayer y dice el diputado Alessandri que el presidente Kast va a pagar el almuerzo, no que ya lo pagó. Pasemos a escuchar. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que Cerro Castillo sea la casa para eso, que es la casa de descanso de los presidentes y así lo dice la ley que la creó. Y ahí nadie lo podría cuestionar. El Palacio de la Moneda cumple la función más bien de oficina. Ahora, como novedad que no se daba desde el año 1958, el presidente reside en la Moneda y además trabaja en la Moneda. Así que evidentemente que un protocolo ayudaría, pero yo evidentemente quedo tranquilo con la explicación de que lo va a pagar. Es que en general te dan 30 días, ¿no?, para pagar la factura. No sé si pagó adelantado o se va a tomar los 30 días. Bueno, aquí en Palacio hemos buscado otra vocería de la ministra Mara Cedini. De hecho, se le consultó a ella luego de una actividad por el Día Nacional del Locutor Radial, pero ella descartó referirse a este tema. Dijo que ayer respondió 2 veces a estas preguntas. Ya, pues Mariano Reyes con la información. Gracias por todo. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Ya, y cómo se prepara la oposición en el Congreso a esta que han llamado la madre de todas las batallas. En paralelo, críticas también hoy a la ausencia de la ministra Steiner en una comisión en el Senado. Carter muy enojado con esto, senador de los republicanos. Hay novedades también con lo del monumento a Sebastián Piñera. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al gobierno no le alcanzan los votos del oficialismo más los diputados nacional libertarios en la Cámara Baja para dar luz verde a su proyecto de reconstrucción nacional. Sí o sí necesita convencer al menos a un par de parlamentarios de oposición. Aún así, hay conciencia de que un proyecto de estas características, que incluye lo que algunos en el oficialismo han admitido es una reforma tributaria o una contrarreforma, como dicen en la oposición, necesita un apoyo holgado. Más aún cuando incluye una norma de invariabilidad tributaria para los próximos 15 o 20 años, eso sí, después de la rebaja del impuesto a las grandes empresas. Si el Ejecutivo no separa este aspecto de su propuesta, todo el plan de reconstrucción propiamente tal podría ponerse en riesgo, y en eso ya hay bancadas que aún no definen su estrategia, si rechazar la idea de legislar o aprobar en general y rechazar después la rebaja de impuestos en particular. Imprescindible para ellos conocer primero cómo viene estructurado el proyecto. El diputado y presidente electo de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, apuntó que van a conversar de eso un rato más en el almuerzo de bancada, mientras que el jefe de los diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, presentó en nombre de los parlamentarios del Partido de la Gente una contrapropuesta. Cuando se le pide por parte del gobierno bajar en un 3% el gasto fiscal a cada uno de los ministerios para recaudar fondos, pero por otro lado vamos a dejar de recibir 1.800 millones de dólares. Entonces estamos ante un dilema. Esperamos que lo que proponga mañana el presidente, nosotros lo podamos acoger como bancada y actuar en consecuencia. Los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle validez ciudadana. Si ellos pretenden darle dinamismo a la economía y crecer, les vamos a permitir a los emprendedores que puedan reinvertir sus utilidades siempre y cuando generen trabajo dignos, de buen nivel a la clase media y pongan dinero en su bolsillo. Si ese es el objetivo, el impuesto corporativo queda muy lejos para la clase media. En la oposición hay bancadas que se declaran abiertas al diálogo con el gobierno en esta materia, a escuchar y a entregar sus propuestas, pero con una clara línea roja. Aquí escuchamos ahora al diputado Raúl Soto del PPD y tras él a los socialistas César Valera y Nelson Venegas. Como bancada PPD Independientes jamás vamos a renunciar a dialogar. Hoy nos vamos a reunir con el ministro José García Ruminot y al mismo tiempo le vamos a señalar que por ahora para nosotros es una línea roja la rebaja de impuestos a los más ricos y la reintegración tributaria. Nadie que se pueda decir de centroizquierda, de izquierda, tendría por qué aprobar una reforma de esa naturaleza, que es absolutamente regresiva. Tampoco vamos a aceptar el pirquineo. Vamos a estar muy atentos a cada una de las negociaciones que se desarrolle con cada una de las diputadas y diputados. Vamos a buscar dónde están conversando y vamos a estar atentos si se quiere construir algún puente, alguna vereda, alguna calle, porque eso sería coimear votaciones. Hace pocos minutos, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, llegó al comedor de los diputados del PPD para sostener esa anunciada reunión almuerzo con los parlamentarios. Cuando hace poco rato ya terminó la sesión de sala de la Cámara, donde fue aprobado ampliamente el proyecto que permite levantar un monumento en honor al presidente Sebastián Piñera, no en la Plaza de la Constitución, sino en la Plaza de la Ciudadanía, y este cambio obliga a que mañana se tenga que pronunciar el Senado para ya despachar esa ley. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Y este jueves, pasado mañana, volverán a subir los combustibles. Son varios los gremios que se declaran en alerta por el efecto del mayor costo y las ayudas asociadas, una variación que va a tener impacto en los datos de inflación. Hablamos también del dólar. Todo con Gonzalo Aguirre. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y este miércoles se va a conocer oficialmente la variación en el precio de los combustibles que se va a aplicar a partir del jueves. Un cambio que tendrá consecuencias, dijeron ayer los gremios del transporte de carga, que insistieron con su solicitud de que los generadores de carga asuman el mayor costo de los servicios del traslado de los productos por este petróleo más caro. Esas consecuencias, precisan los firmantes, tienen que ver con que muchos transportistas no podrán cumplir con su labor, lo que aseguran tendrá un impacto en la cadena de abastecimiento, es lo que comentó Raúl Clavero, presidente de Chile Transporte.
Las consecuencias que vamos a tener es la ruptura de la cadena de abastecimiento del país, que es la columna vertebral. Por cada kilómetro que recorremos, perdemos entre 250 a 300 pesos. Es necesario que las empresas del Estado, generadores de carga, actúen responsablemente y acepten el mayor costo en el valor de los combustibles. De lo contrario, inevitablemente, la cadena de abastecimiento se va a romper. Eso cuando en paralelo se habían reportado problemas para la postulación al bono destinado a taxis colectivos, una situación que se ha ido subsanando en las últimas horas, de acuerdo a Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos Conatacoch, quien comentó además, tras reunirse con el ministro de Transportes, Luis de Grange, que quienes hayan tenido problemas para ingresar sus datos tendrán más plazo para terminar este proceso. En tanto, desde la Asociación de Buses Interprovinciales, ABI, dicen que las medidas no han sido suficientes. De eso y de la próxima alza habla su gerente general Carolina Navarrete. Cada alza en los combustibles impacta directamente al transporte interurbano y al bolsillo de millones de personas. Hemos sostenido reuniones con las autoridades, pero hasta ahora no hay anuncios concretos. Solo se ha planteado evaluar créditos blandos, lo que claramente es insuficiente. Hoy estamos en una situación de alerta. Si no hay medidas reales y oportunas, este nuevo aumento terminará traspasándose a las tarifas, tema que cada empresa deberá evaluar, afectando especialmente a las familias de ingresos medios y bajos. Seguimos a la espera de una propuesta que vaya en directo beneficio de las millones de personas y familias que transportamos. Bueno, y futuras variaciones en los combustibles, como la de inicios de mayo, van a depender de lo que ocurra con la guerra, pero el efecto inflacionario se va a dejar sentir en los próximos meses. Lo aborda Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad. En los próximos meses, este fenómeno se traducirá en nuevas presiones inflacionarias. En lo inmediato, para abril y mayo, podríamos ver variaciones de la inflación en torno a 0,2-0,5 puntos porcentual superior a los registros usuales para ese mes. Y a mediano plazo, pensando ya en junio o julio, podríamos ir viendo un impacto tal vez un poco más alto, entre 0,5 y 1,5 puntos porcentuales adicionales a la inflación normal de aquellos meses. De este panorama, hoy el dólar se ha mantenido a la baja aquí en nuestro país, a esta hora en torno a los 886 pesos, empujado en parte por el cobre, que tuvo un alza de más de 2% en Londres, hasta los $5.94 la libra. También a nivel internacional, el crudo de Texas baja más de 6% al nivel de los $92 el barril por eventuales acercamientos entre Estados Unidos e Irán. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Play Miscelánea, el almuerzo con sus compañeros en La Moneda, agudiza las críticas opositoras a Kast, mientras el presidente prepara cita con los partidos esta noche en Cerro Castillo. No ha venido nadie a conversar con nosotros, dice en El Diario de Cooperativa el jefe de bancada del Partido de la Gente. Habló incluso de una ley macedonia. El FMI mejora su proyección de crecimiento para Chile, sin embargo advierte riesgo de una recesión mundial debido a la guerra. El cobre y el dólar dan un respiro, aunque se espera una nueva alza de los combustibles este jueves y su posterior impacto en la inflación. Fatal encerrona en Maipú. El copiloto de un vehículo murió atropellado cuando el conductor trató de evitar el robo. Más del mundo, Dios no está con los malvados ni con los prepotentes. El posteo del Papa en medio de su polémica con Trump. Voto a voto se define el rival de Keiko en el balotaje peruano. Y en el deporte, Tabilo, debut y despedida esta mañana en Múnich. Coquimbo, Higgins, Audax y Palestino a la cancha en Copa Libertadores y la Sudamericana hoy. Además, se conocen los primeros semifinalistas de la Champions. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.